bienvenidos a Conexión Vida TV. El día de hoy vamos a entrevistar al psicólogo y ex director de la organización Agua Buena, Asociación por Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, quien ayudó con acciones tutelares para el proceso de acceso a medicamentos a países como Costa Rica, Nicaragua, Panamá, también a Bolivia, Perú, Ecuador y otros países de Latinoamérica. Vamos a hablar con Richard Stier. Él es de nacionalidad de Estados Unidos, pero reside hace muchos años en Costa Rica, quien nos va a llamar o nos va a comentar respecto a lo que vivió en los años 90 y cómo es que su trabajo permitió de que muchas personas con VIH aún sigan con vida, ya que el acceso a medicamentos por aquellos años era casi imposible, y cómo es que los gobiernos de estos países lograron también asumir esos costos para el acceso a medicamentos. Gracias, bienvenido Richard a Conexión Vida TV. ¿Cómo estás, Richard? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Richard, ¿cómo así que en los años 90, al inicio de la pandemia del VIH, te animas a ayudar a la gente para alcanzar estos medicamentos y evitar que mucha gente muera? Bueno, es una larga historia. Una pequeña corrección. Ya no existe la Asociación Agua Buena, pero yo soy activista independiente. Okay. Yo empecé realmente en las cosas de VIH como voluntario en Nueva York en 88, en lo que se llama el AIDS Center de Queens County, New York, y allá era voluntario psicólogo. Y cuando vine para Costa Rica, que fue prácticamente en 90, 91, no existía medicamentos antirretrovirales o cócteles antirretrovirales. Solo existía el AZT, que tomado solo no hizo mucho, solo tal vez prolongaba la vida unos 6 meses o algo así. Y hasta 90, bueno, yo empecé a trabajar como psicólogo en un grupo que se llamaba Triángulo Rosa, psicólogo para comunidad LGBT, pero una gran mayoría de mis clientes vivían con VIH y no tenía mucha esperanza porque no había realmente ningún medicamento que funcionó, además de la discriminación y prejuicios en los hospitales, que las enfermeras no quisieran entrar ni en los cuartos, que tiraran la comida debajo de la puerta, que las personas, prácticamente las familias los abandonaron y prácticamente fallecieron solos en estos días. Realmente era un trabajo mío duro y triste ver la situación de estas personas. Y dichosamente recibí una invitación en 96 para ir a un congreso, en una conferencia en Vancouver, Canadá, de AIDS 96, y allá estaban hablando, por mi sorpresa, de los nuevos cócteles antirretrovirales que existían, ya estaban recibiendo las personas de Estados Unidos, de Europa, de los países del norte. Y a mí, bueno, había conversación allá y a mí me ocurrió, pero ¿cómo es posible que solamente en Estados Unidos y Europa, cuando todos somos seres humanos en todo el mundo, entonces ¿por qué no en Costa Rica y en América Latina? Pero empezamos con Costa Rica porque yo llegué de la conferencia y empecé a pensar de qué sirve la psicoterapia cuando ni siquiera hay medicamentos. Y creo que me convertí de psicólogo dando terapia en psicólogo activista. Y empecé a invitar a las personas con VIH a formar grupos. Tuvimos un grupo en estos días en un lugar que se llamaba Fundación Vida. Y en los grupos las personas hablaron de la urgencia de tener los medicamentos, aunque eran bien caros.
tal vez hasta $1,000 por mes en estos días, pero no importa, las personas en el grupo eran personas cotizantes de la Caja de Seguro Social y tenían el derecho de recibir tratamiento necesario para cualquier enfermedad, pero fue una larga lucha de un año tener reuniones en la Caja de Seguro Social. El grupo tenía varios portavoces y en algunas de las reuniones, en una reunión que recuerdo, la gerente médica de la caja apareció y dijo, ¿y cómo ustedes piensan que vamos a dar medicamentos a ustedes cuando ni siquiera tenemos para las nicaragüenses que vienen aquí? Y habló en una forma muy despreciativa hacia todas las personas en el grupo, que irónicamente funcionó para motivar a las personas más de no aceptar las decisiones de la caja. Entonces, después de un año era obvio que la caja costarricense, yo lo llamo la caja, no iba a negociar en buena fe y que la única forma de recibir los medicamentos era poner un recurso de amparo en la sala constitucional, y eso fue hecho por un amigo mío, William García, su nombre es público, que en este momento estaba en el hospital prácticamente falleciendo de VIH, y presentamos documentos y todo lo que pidió la Sala Constitucional, la Corte Suprema, y decidieron precisamente, creo que el 22 de septiembre de 97, decidieron a favor de William García, y el mismo día aunque tenían que comprarlo en farmacias, tenían que entregar los medicamentos a él. Tristemente, William falleció el 12 de octubre porque recibió sus medicamentos muy tarde, pero mientras tanto, otras 300 personas, dentro de un mes, otras 300 personas habían puesto un mismo recurso de amparo con la Sala Constitucional, y la sala, uno por uno, decidieron a favor hasta que llamaron al presidente de la Caja Costarricense y dijeron que tienen que entregar los antirretrovirales a todas las personas, que no iban a decidir caso por caso. Entonces, por eso llegó a ser universal el acceso a antirretrovirales en Costa Rica, fines de 97, principios de 98, y un gran logro que fuera. Perdón, mi gato quiere entrar. Ok. Anyway, siguiendo de esto, yo recibí una invitación para ir a Panamá, porque yo empecé, en estos días apenas existía el correo electrónico, Udora se llamó, y yo empecé a mandar correos contando de la situación de Costa Rica, y recibí primero una invitación de una pareja en Panamá que el esposo estaba viviendo con VIH y en Panamá estaban llegando los medicamentos. Entonces yo empecé a recibir cierto monto de financiamiento de IVOS y de USAID, y pude ir a Panamá, y empezamos el proceso allá y capacitando a la gente allá de lo que había pasado en Costa Rica, aunque cada país es su mundo. Entonces, lo que pasó en Costa Rica no necesariamente iba a aplicar ni en Panamá, Perú, Ecuador o Bolivia. Pero el punto es que los panameños empezaron también a organizar en grupos de empoderamiento para los medicamentos, y el abordaje de ellos fue un poco diferente. Pusieron el recurso de amparo, pero la Corte no actuó hasta que en Panamá tenían manifestaciones afuera en un boulevard prácticamente en el centro de Panamá, la ciudad, y bloquearon la calle con cadenas, y una acción muy fuerte que tenía su impacto. Y poco después empezaron a recibir los medicamentos. Y simultáneamente yo y Guillermo Murillo, que entonces trabajaba conmigo,
él también es persona abiertamente viviendo con VIH. Empezamos a recibir invitación de Honduras, Nicaragua, Guatemala, hasta Belice, El Salvador, y empezamos a recibir una oferta de financiamiento permanente de IVOS para un proyecto, si redactamos el proyecto, y otras pequeñas fuentes de financiamiento que era importante porque los viajes no pudimos costearlos sin financiamiento. En estos días, poco al contrario, hoy nos quedamos en hoteles de $15 por noche y comemos en McDonald's. No fuimos a los hoteles de lujo, pero teníamos por lo menos el financiamiento para el vuelo o el bus en algunos casos para llegar a estos países. Entonces, pudimos apoyar la organización de grupos en cada uno de los países, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Y ya la noticia estaba diseminado que en Panamá estaban dando los antirretrovirales, pero vimos la renuencia, los prejuicios, no solamente de los sistemas de salud en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, etcétera, pero que hasta los doctores, algunos estaban en contra, otros a favor. Teníamos que buscar aliados. En Honduras encontramos un médico muy bueno que ya había empezado a buscar fuentes en México para recibir medicamentos en Honduras, el doctor Trejos, ya fallecido. Pero nos dimos cuenta, empezamos a viajar también Bolivia, Perú y Ecuador en América del Sur, que iba a ser un proceso sumamente duro y largo por los prejuicios. Entonces, encontramos información acerca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es así que empezó lo que se llama medidas cautelares. Richard, ahí me quiero detener un ratito para precisar. El activista por los derechos y el acceso a medicamentos a las personas viviendo con VIH aquí en el Perú, Pedro Pablo Prada, fue asesinado cruelmente este año en un crimen de odio. Y él menciona durante una entrevista que fuiste tú quien le enseñó este efecto Lázaro, ¿no? De cómo es que las personas con VIH a punto de morir podían salir de esa etapa de SIDA con los medicamentos antirretrovirales, porque uno de los principales problemas para emprender estas luchas que ustedes lo hicieron antes en Costa Rica fue el hecho de que nadie creía en los tratamientos. Muy pocas personas sentían de que el tratamiento médico les iba a ayudar. Y habían otras formas de trabajo como la autoayuda, ¿no? Y otras cosas más que se aplicaban. Pero cuando llegan las investigaciones de la conferencia de Vancouver, cuando llegas tú, cuando inicias todo este proceso, es donde es que en el Perú realmente las personas con VIH toman conciencia de lo importante que es el tratamiento médico y que los estados estaban obligados a entregar el tratamiento en el país. Había personas que dijeron que los medicamentos no funcionan, había AIDS denialism, las negacionistas sobre VIH, como igual hay COVID. Hay como lo hay en las vacunas para el COVID, por ejemplo, ahorita. ¿Perdón? Los negativos. Había tan parecido, era la situación como ahora mismo el COVID con el tema de las vacunas. Sí, pero tal vez menos resistencia en las personas, porque era de desesperación, un tiempo de desesperación para las personas, porque también pudieron leer y comprender lo que estaba pasando en Europa y Estados Unidos y ya en Costa Rica, que las personas empezaron a recuperarse. Había una minoría de personas en contra de antirretrovirales y recomendando remedios naturales como un producto uña de gato y cosas así, pero empezó a desaparecer rápido cuando vieron los resultados en sus mismos países o con pocas personas adinerados
en cada país que pudieran comprar antirretrovirales con su propio recurso, y estas personas tuvieron recuperación también milagroso, entre comillas milagroso, y las personas empezaron a ver. En Perú yo tuve mucha oportunidad para colaborar con Roberto López, con un fallecido activista, Juan Osorio, que antes trabajaba con Vía Libre, no recuerdo el nombre del director, ¿cómo se llama? Robinson Cabello. Cabello. Vía Libre. Colaboraba mucho con él. Yo hice como 5 o 6 viajes a Perú, probablemente 2000, 2001, de 2 o 3 semanas cada uno. Pasé mucho tiempo en Vía Libre. También allá empezamos a recibir las firmas para la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fue unos viajes impactantes para yo y Guillermo Murillo. Me encanta el Perú, pero vi la situación que fue horrible de las personas que no tenían acceso a los medicamentos. Pero sí, y en 2001 organizamos una conferencia en Lima en colaboración con Vía Libre. Y Vía Libre hizo la logística, obtuvimos financiamiento de varias fuentes, vino personas, tomadores de decisiones de ONU-SIDA, tomadores de decisiones que estaba formulando la posibilidad de un fondo mundial que aún no existía, de la Organización Panamericana de Salud, y más importante, las activistas, no solamente de Perú, pero de todos los países en América Latina. Simultáneamente estábamos presentando los recursos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Perú. No recuerdo cuántos firmas, pero unos 20 resto, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, Guatemala y El Salvador y República Dominicana, donde fuimos después. Entonces presentamos de 7 países un total de varios cientos de firmas exigiendo que la Comisión Interamericana interviniera para el acceso a antirretrovirales con los gobiernos, porque los gobiernos han firmado un trato con la Comisión que iban a cumplir con las decisiones de la Comisión, y bueno, lo hicieron a medidas. No lo hicieron 100%, pero en algunos países recibió, por ejemplo, los periódicos publicaron la noticia que la Comisión Interamericana ordenó medidas cautelares para Bolivia o Perú o Ecuador, y esto fue importante. La Comisión Interamericana llega, toma decisiones, pero no tiene ejército para poder exigir que los países cumplan. Entonces, esta fue otra lucha, que en ningún país prácticamente cumplieron por la buena voluntad, pero seguimos en la lucha con el presidente de la Comisión Interamericana para que siguieran enviando cartas a los gobiernos, y seguimos poniendo publicidad. Fueron abordajes multifacéticos, no solamente la Comisión, pero yo recuerdo manifestaciones afuera del Ministerio de Salud en Perú con Pablo Ana María y con, bueno, Robinson Cabello y con Juan Osorio y muchos otros que ya tal vez no recuerdo. Y esto también tenía su impacto, además de los periódicos, además de ciertas demandas a nivel nacional, etc. Entonces, el abordaje siempre tiene que ser multifacético para lograr. Mientras tanto, la presión de la Comisión Interamericana y las medidas cautelares
viajamos a Bolivia, donde yo pasé muy buenos tiempos en Santa Cruz de Bolivia con Julio César Aguilar y Violeta Ross y otros, organizando las medidas cautelares, y en Ecuador. Y bueno, estos fueron los 3 países en América Latina. En Venezuela, por medio del liderazgo de Alberto Nieves, también ellos hicieron acciones muy importantes propios. No participamos en Venezuela, era Edgar Carrasco y, varios en Venezuela habían logrado simultáneamente acceder a los antirretrovirales, y en México con Arturo Díaz y otros líderes habían logrado la provisión del suministro de antirretrovirales. Entonces fue todo un movimiento a nivel América Latina, de lo cual estoy muy orgulloso de haber participado, y fue una situación que es inolvidable, poder viajar y ayudar a personas contra los prejuicios, contra el odio que existía. En casi cada país organizamos una conferencia, así, las conferencias en estos días eran humildes y creo que funcionaron. No voy a decir, funcionaron mejor, sí, que las conferencias de hoy con hoteles de lujo y todo. Porque vivimos con Richard, las uñas. sí, Richard, en un mensaje que escribe Violeta Ross de Bolivia, dice que te encontró en un evento y que le dijo a todas las personas de que ahí estaba uno de los artífices que permitió el acceso a medicamentos en Bolivia. Y ella sí se cuestionaba el hecho de que no te hayan hecho el reconocimiento debido a toda esta trayectoria y este trabajo que tú has hecho en beneficio de los derechos humanos y en especial de las personas con VIH. Ahora que hablas que estás orgulloso de todo este trabajo que has hecho, ¿cómo sientes, cómo ves la situación de las personas con VIH en la actualidad con una pandemia como el coronavirus, donde el VIH está siendo un poquito apartado al tema político y al tema de salud pública? Bueno, siguen problemas. Precisamente esta semana yo me involucré en un nuevo recurso de amparo en Costa Rica, completamente nuevo, porque la Caja de Seguro Social tiene interrupciones importantes del suministro del medicamento basado en dolutegravir aquí, y tuvimos, bueno, un muchacho que es público, salió en el periódico, Billy Artiega, puso un recurso de amparo y yo lo estaba aconsejando y colaborando con él, pero fue Billy que hizo el trabajo y tenía la valentía. El punto es, en República Dominicana hay interrupciones horribles en este momento de acceso a tratamiento, porque no ordenaron o no compraron los medicamentos necesarios. Este afecta a varias miles de personas y ellos tienen fondos del Fondo Mundial, pero nadie sabe, a veces no saben cómo fue ejecutado la plata. En varios países siempre hay los problemas de la estigma y discriminación. Ay, mi gato, mierda. Entonces, lo que pasa es, las cosas están mucho mejor, pero ONU-SIDA publica datos que solo un 55 o 60% de las personas con VIH en América Latina tienen acceso a antirretrovirales, es decir, 40% no tienen. Hay más de 40,000 fallecimientos por VIH-SIDA en América Latina por año, que es demasiado alto. ONU-SIDA es muy bueno para publicar números y estadísticas, pero no veo la llamada fuerte de ONU-SIDA a los gobiernos para mejorar la situación, porque hay recursos, pero a veces hay falta de voluntad. Y yo veo que el Fondo Mundial ha salvado muchas vidas y lo sigue haciendo, y cuando el Fondo Mundial apoya
suministros como medicamentos, como clínicas de salud, exámenes de CD4, carga viral, etcétera, es muy importante. Cuando el Fondo Mundial apoya a sociedad civil, es importante que pongan más hincapié en la abogacía y prevención de fallecimientos, porque ¿de qué sirve tener un movimiento fuerte con de VIH cuando hay personas falleciendo? Normalmente son personas que viven en áreas geográficos aislados, o la gente más pobre, o la gente que no tienen acceso a los ONGs y no saben de sus derechos, no saben de cómo acceder al tratamiento, o muchos lleguen demasiado tarde, ya con infecciones oportunistas muy avanzados, y ya el tratamiento no funciona, pero es falta de información. Y yo digo que tiene que ser un esfuerzo más fuerte de la OPS, de ONUCIDA, y colaborando con los gobiernos para cerrar las brechas en acceso a tratamiento. Mi prioridad siempre ha sido acceso a medicamentos, porque la vida es lo más importante. Después vienen los derechos también de estigma, discriminación, los derechos de los llamados grupos claves, pero sin el tratamiento, ¿de qué sirven los demás derechos? Entonces, mi enfoque es mucho en intentar rastrear mortalidad. ¿Por qué no hay más proyectos rastreando la mortalidad? ¿Quién fallece en Perú y por qué fallece? ¿Y cuáles son los obstáculos de acceder al tratamiento? No conozco mucho de ustedes GIVAR, ¿sí? Fundación Así, GIVAR. Pero he escuchado muy buenas cosas acerca de ustedes, de Lidicy López y otros que están enfocados en los problemas en los hospitales allá en Perú. Y así, la cosa es muy lejos de perfecto si solo 70% de la población tiene acceso a los medicamentos. sí, Y ahí Richard, y en el tema, por ejemplo, de la situación de las personas con VIH en América Latina, tiene que ver mucho con el tema de la política en sí, ¿no? Somos gobiernos muy frágiles en cuanto a la política, donde hay cambios de gobierno, donde hay, en el Perú, por ejemplo, tenemos procesos bastante complicados con el tema del último presidente que estamos pidiendo vacancias, cambios presidenciales, y esto repercute el tema de la salud, tanto así que, por ejemplo, ahora están recortando en un 65% el presupuesto para la atención integral de las personas con VIH en el Perú. Aparentemente, el Ministerio de Economía dice de que esto no va a afectar mucho porque ya se tiene garantizada la compra de medicamentos, lo cual no lo sabemos aún. Desconocemos mucho porque falta mucho también transparencia en los sistemas. Pero ¿cómo hacer para que la situación del acceso a medicamentos sea sostenible en los países de América Latina con esta situación no tan, no tan estable en la política pública ni tampoco en los presupuestos? Ni en los gobiernos. Un ejemplo es Venezuela. Ahora, antes Venezuela era un país muy avanzado en atención médica, y ahora con el gobierno hay millones de personas migrando a otros países, incluyendo a Perú, y es muy triste que estas personas ya no reciben sus medicamentos en Venezuela. En Nicaragua tenemos datos que supuestamente hay acceso universal, pero nadie lo puede confirmar porque el gobierno de Ortega no permite que nadie de afuera entre en Perú. Yo obviamente no tengo la solución. Yo sé que en Perú han tenido no sé cuántos presidentes en los últimos años, cambios de gobierno, y no tengo la solución acerca de los gobiernos ni los problemas económicos. Hay tanta corrupción en la región, tantos políticos que se aprovechen más para su propio beneficio que para el pueblo. Y simplemente sigo con el norte, que donde sea, cuando sea, en cualquier gobierno hay que tener acceso
tratamiento para los problemas de salud, en particular VIH, pero yo también trabajo en situaciones, bueno, trabajo mucho en el contexto de COVID, en un grupo de acceso a vacunas para COVID con Javier Orcade y respaldado por la agencia Oxfam, y es un problema terrible el acceso a la vacuna también, y las desigualdades en los sistemas de salud que el COVID ha destacado. La solución, no sé, en Costa Rica tenemos un gobierno más estable, tal vez, pero con más, en los últimos años, con mucha corrupción también, mucho problema de desperdicio de dinero y peor aún, en Nicaragua, en Guatemala, es un gobierno incompetente de poder manejar los problemas del país. No, yo sé que hay mortalidad muy alta de VIH, SIDA en Guatemala. Hemos confirmado los datos que Guatemala tiene 6 veces más alto la mortalidad por VIH que cualquier otro país en América Central. Pero no podemos cambiar el gobierno ni las políticas de salud. Tiene que ser un esfuerzo comunitario de muchas personas. La evolución de los gobiernos es tan complicado y yo no soy experto en esto ni las economías de estos países, pero siguiendo con el norte, sabemos que es posible mejorar las condiciones de personas viviendo con VIH, corresponsales claves, la revista publicado allá en Perú hace mucho para diseminar información también acerca de las situaciones en la región. Y qué puedo decir, es triste ver los países, porque si uno va a Alemania o Inglaterra, va a ver que el acceso no solamente al tratamiento, pero también al PrEP, que es muy importante, que el acceso es prácticamente 100% y gratis para personas. Y en la mayoría de los Estados Unidos, a pesar de las políticas de Trump, la gente ha tenido acceso a tratamiento prácticamente sin interrupciones graves. Sigue prejuicios, estigma, esto nunca va a desaparecer completamente, pero muy complicado la situación. Yo creo que UNOCIDO tiene que tomar un papel más proactivo. Conozco a Alejandra Corral y a veces he conversado con ella, pero quiero ver un abordaje. Ellos tienen las palabras correctas, pero necesitan ir a hablar con ministros de salud y involucrar más a sociedad civil y no simplemente a sociedad civil predilecto, porque hay sociedad civil de activistas en VIH que nunca critican a nada, que jamás van a decir nada, y hay los verdaderos activistas que no tienen miedo de decir lo que piensan, pero siempre hay financiamiento, subvenciones en juego. Pero yo culpo, no sé, pero creo que UNOCIDO debe ser mucho más proactivo en la región. Así. Bien, Richard, importante esto que estás diciendo sobre los gobiernos de Latinoamérica y que se necesita cierta voluntad política para armar todas los objetivos que se quieren. ONUCIDA sacó las nuevas normas de 95, 95, 95, ¿no? Para erradicar el SIDA en 2030. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, en Costa Rica? ¿Se puede lograr este gran objetivo? Porque en Perú no se ha logrado, no se ha podido. La pandemia del COVID-19 ha estancado los diagnósticos, ha hecho que la situación de las personas con VIH esté marginada a un punto de que es una epidemia casi olvidada, ¿no? No se hacen ferias, ¿no? La pandemia en sí también ha sido la excusa perfecta para no hacer mucho, ¿no? Porque no se ha hecho nada casi en el tema del VIH aquí en el país, en cuanto a la actividad del 1 de diciembre, ¿no? Pero ¿cómo ves tú
el hecho de que se puedan lograr en algunos países estas grandes metas de erradicar el SIDA al 2030. Bueno, voy a decir algo tal vez controversial, no me importa. Yo no creo mucho en 90, 90, 90, 95, 95, 95. Creo que en 2022 deberíamos acceder a tratamiento para 100% de las personas, punto. Es muy fácil hablar de 2030, pero estamos en 2022 o 21 y las personas están falleciendo. Entonces, enfocamos en el presente, año por año, mes por mes, semana por semana, y hacemos lo que podemos. Muy bueno tener un slogan, un lema de 95, 95, 95, pero creo que lo más importante es mantener vivo a las personas con VIH en la actualidad y enfocarnos en esto. Y también podemos tener metas a lo largo, pero la prioridad es la actualidad. Si en Guatemala están falleciendo 100 personas por semana, en 2021 es demasiado. No conozco los números de Perú. Entonces, enfocamos en esto y mantenemos al reserva lo de 2030 o 2025, lo que sea. Bien, Richard, queda claro de que hay un camino largo por recorrer en el tema de el acceso a medicamentos, que no es una tarea de lograr una ley, porque la ley, por ejemplo, en el Perú se cumplió en el año 2004, ya se entrega de manera gratuita, pero los desabastecimientos de medicamentos, los problemas en la entrega, en la provisión, el estigma, la discriminación y otros factores más complican la situación y hacen de que muchas personas, aún tomando tratamiento, o en algunos casos el abandono permite de que las personas no lleguen a tener una carga viral, una supresión virológica importante que impida esto de intransmisible, indetectable, intransmisible, ¿no? Entonces, sí se requiere de que sociedad civil, gobierno, entidades cooperantes como NUCIDA y demás articulen esfuerzos, ayuden para mejorar la situación del VIH en los países de Latinoamérica, que no es un problema resuelto, que es una situación que hay un continual latente y si es que no le damos mucha atención, podría empeorarse, digamos, ¿no? Bueno, no conozco al fondo el caso de Perú. Lo que yo creo que es el activismo fuerte con manifestaciones, con peticiones, con cartas, ha bajado. No es tan fuerte como era hace 15 o 20 años, porque como la mayoría de las personas tienen sus medicamentos, tal vez no están pensando, bueno, no puedo decir esto, es difícil generalizar. Hay falta de activismo fuerte, más que todo a veces hay pleitos entre de ONGs porque ya con la llegada del financiamiento y las subvenciones y las indicadoras, en Costa Rica te digo, una persona líder de una ONG, cuando yo hablé de la interrupción de tratamiento, solo la semana pasada de 24 personas en un hospital, él me dijo un comentario, es el líder, me dijo, sí, pero Richard, tenemos nuestros indicadores para cumplir y insinuó que no, esto no está dentro de los parámetros de nuestro financiamiento. Y yo pienso, ¡ay, qué perdido! Porque hay personas falleciendo, pero este no cumple, porque no hay un renglón del proyecto Fondo Mundial para hacer acciones para apoyar a estas personas sin medicamentos. Estoy resumiendo en sentido general, pero creo que el activismo, por ejemplo, hace un mes yo vi una conferencia muy publicitado en Cartagena de la India que era de la LEP o algo así. Yo no sé, yo he visto más de 400 fotos de la conferencia, de escenas elegantes, del hotel tan lujoso, de personas en la playa. No he visto ni una sola palabra de qué hablar en estas personas en esta conferencia que supuestamente son los líderes del activismo. No puedo decir que no hablar, no puedo decir que no hay documento,
pero yo no lo he visto y no creo que es una prioridad. Entonces, por eso, ¿qué fue el activismo? ¿Qué fue las conclusiones de este grupo de no sé cuántos, 100 o algo así, que van a hacer acerca de la mortalidad de VIH en la región? Y no he visto nada. Y no es que yo veo todo, puede ser que hay documentos, pero yo no los he visto y no quiero ver más fotos de hoteles de lujo. Claro, o sea, en realidad, si tú hablas de una época en donde no había tratamientos y para conseguir el acceso a tratamientos había que viajar en espacios reducidos y estar en hoteles pequeños, porque el objetivo era el acceso a medicamentos y todo lo demás, te chocas una realidad en donde ya más o menos está la situación con tratamiento, acceso por aquí, por eso por allá, y que hay un desperdicio de dinero, ¿no? En algún momento, ¿no? Me parece lógico el hecho de cuestionar o criticar o manifestar puntos de vista para hacer de que los recursos se inviertan bien, ¿no? Y que cada dólar que te das para un proyecto realmente llegue al objetivo que se requiere, ¿no? En este caso podría ser el tema de la disminución de muertes, ¿no? O el mejor acceso al tratamiento. Yo no digo que es malo hotel de lujo, porque yo mismo, cuando fui invitado a conferencias en Ginebra, París y Alemania, me quedé en hoteles caros o algo así, obviamente becado a veces por UNOCIDA, a veces por OMS, pero lo que no veo es el requisito, que quien da la beca debe exigir, ok, un informe. Después que usted va a disfrutar el hotel, la conferencia, usted debe a su país, a sus constituents, a las personas que usted supuestamente representa, un informe acerca de la conferencia y el seguimiento, las decisiones, el activismo, la mortalidad. Y no veo que esta es una prioridad. Yo he hablado directamente con Alejandro Corrado acerca de esto, pero no sé que no me ha dado realmente una respuesta y no tiene que dar a mí ni menos una respuesta a la población afectada, porque yo soy un activista viejo que ya casi no cuento, pero quiero que los líderes y tomadores de decisiones responden a personas invisibles, no a los grandes líderes, pero personas en los barrios marginalizados de Lima o Guatemala o El Salvador o de los inmigrantes de Venezuela, como hace creo que el señor Rondinel, etcétera, que enfoque en las poblaciones más necesitados y que tenemos y separamos lo que es importante más que todo para rebajar mortalidad. Bien, Richard, agradecemos mucho tu participación en esta mañana de esta entrevista aquí en Conexión Vida y te felicitamos por el arduo trabajo que has realizado. Creo que sin tu ayuda, sin tu forma de haber hecho que los derechos humanos se cumplan en el mundo y en Latinoamérica sobre todo, porque es criminal que habiendo medicamentos ya disponibles para las personas, no, los estados en aquellas épocas no se les daba por el tema presupuestal o porque no querían en realidad dar medicamento a un grupo poblacional como las personas LGBT o como unidad homosexual, ¿no? Sobre todo. Agradecemos mucho, igual orgullosos del trabajo que has hecho. Esperemos que esta entrevista también sirva para los activistas actuales o las nuevas personas diagnosticadas que quieren trabajar en el activismo, de saber cómo se inició esta gesta, porque ahora que se tiene tratamientos todos, es importante reconocer a aquellas personas que han, producto de su esfuerzo, su colaboración, sus experiencias, han hecho de que países como el nuestro, como el Perú, tengan acceso a medicamentos, aunque un poco tarde, déjame decir, porque muchas personas han fallecido y siguen falleciendo, como tú lo dices, a consecuencia del VIH o el SIDA, y que no han logrado, nunca lograron tomar ni siquiera una pastilla de estas que pudieron denunciar ante los gobiernos, ¿no? Ok, bueno,
para terminar, estoy muy agradecido por la entrevista. La promesa de acceso a antirretrovirales para la población, las poblaciones hace 25 años, 22 años, no era ingresos de por vida financiado por tal agencia. Era la posibilidad de vivir, trabajar y poder cumplir las metas de la vida. A veces se confunde que la promesa era también financiamiento, trabajo, etcétera, en el campo de VIH. No hay trabajo para todos, pero la meta era para poder vivir y trabajar. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Richard, por acceder a esta entrevista. Y nos estamos viendo. Me imagino yo que el próximo año vamos a tener que contactarnos nuevamente para que nos hable sobre lo que está pasando en Costa Rica y la situación esta última de esta medida que están interponiendo ante la Caja Costarricense de Salud sobre el acceso a medicamentos, que es situación grave que siempre se presenta en los países y que, como tú lo dices, siempre hay que estar atentos para mostrar la realidad que pasa, ¿no? No siempre suceden cosas bonitas, ¿no? En los países nuestros, sobre todo en salud y VIH, ¿no? Ok. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Marlon.